Dios me los bendiga. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de comenzar este mes, el primer día de este mes de diciembre, junto a todos ustedes, poder conversar sobre el tema que más me apasiona, que es la psicología, después el fútbol, y poder tener este contacto con ustedes, poder discutir, conversar y tertuliar un rato para saber un poquito más sobre las cosas de la salud mental. Esto es Entre Mentes a través de lo que hay online, bajo la dirección de José Armando Estaba, en los controles Edgardo el Mago Cordero, el equipo de producción a cargo de Hosanna Productions y quien les habla, Edward Gurley, licenciado en Psicología, FPB 6314. Llegamos a ustedes gracias a America SS Health Service, profesionales comprometidos con la salud, tomando la salud mental como piedra angular. Hoy, 1 de diciembre, gracias a Dios por llegar a diciembre por fin. Todos han sido meses que parecen muy cortos y al final parecen muy largos, no sé por qué, pero hoy ya comenzamos el último mes del año. Es momento de comenzar a hacer las cosas, ya las últimas partes de lo que nos queda, comenzar a planificar el año que viene y tomar nuevas energías para los nuevos retos, ¿ok? Hoy hablaremos de un tema bastante importante para el área de la psicología y de la salud mental, que son las distorsiones cognitivas. Las distorsiones cognitivas, específicamente en el paradigma cognitivo-conductual, son la base para generar algunos tipos de terapia, como la terapia racional emotiva conductual, puede ser por allí, y a la vez nos indica una vía expresa para poder mejorar algunas situaciones de las que regularmente nos sentimos incómodos o reaccionamos de la manera incorrecta, o podemos ir viendo que hay dificultades en nuestras relaciones debido a este tipo de cosas. Las distorsiones cognitivas no es algo que tiene solo una persona o que puede ser un problema para alguien en específico y ya que las distorsiones cognitivas lo tenemos la mayoría de los seres humanos, para no decir que todos. En muchísimas partes de nuestra vida hemos vivido con estas distorsiones cognitivas y ni siquiera sabemos que las tenemos, o a veces ni siquiera sabemos que se presentan. Y es importante reconocerlas para poder tener una vida un poco más tranquila, un poco más calmada, llena de éxito y no solo de frustraciones. Cuando nosotros nos centramos en hacer las cosas de la forma correcta o pensar de la forma más adecuada, regularmente tenemos un cambio en nuestra vida y comenzamos a disfrutar mejor nuestra realidad, ¿ok? Entonces, para poder entender qué es lo que queremos conversar, tenemos que escuchar con mucha atención y recordar, esto no es para observar en los demás, sino específicamente para nosotros hacer nuestra autoevaluación, poder generar respuestas a nosotros mismos y manejar directamente lo que necesitamos hacer para estar mejor. Las distorsiones cognitivas son pensamientos automáticos que se presentan en nosotros mismos, ¿okay? Que tienden a generar que veamos de forma sesgada o negativa, regularmente más negativa de lo normal, las cosas que nos están pasando, ¿okay? Tienden a ser como una especie de filtro o una especie de lentes oscuros que no te dejan ver la realidad de la forma que son, sino que termina siendo basada en nuestras propias creencias, nuestros propios sentimientos o emociones negativos que nos producen esto, ¿ok? ¿Qué pasa con las distorsiones cognitivas? Las distorsiones cognitivas generan un patrón de pensamiento desadaptativo, es decir, que tiende a generar ansiedad, tiende a generar rabia, puede generar angustia, puede generar hasta tristeza, etcétera, 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 y nos llevan a percibir la realidad de una forma distorsionada, ¿ok? ¿Qué pasa con esa distorsión? Cada uno de nosotros tiene un estilo distinto de ver el mundo, cada uno de nosotros tiene una forma particular de ver el mundo, y esta forma particular de ver el mundo nos lleva a tomar interpretaciones según lo que hacemos. ¿Qué pasa? Cuando nosotros nos llega algún tipo de información, por ejemplo, estamos conversando con nuestro jefe, y cuando nuestro jefe nos dice algo o nos da una indicación o puede ser un comentario,
nosotros en principio lo primero que interpretamos la información es en base a, uno, nuestra autoestima, dos, nuestras creencias, nuestra fórmula ética, ¿ok? Eso, internamente cada quien tiene ya eso arraigado y va a tomar la conversación o lo que le están diciendo primero en base a eso. Después de allí vienen también las distorsiones cognitivas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles son los filtros que nosotros utilizamos? El filtro ético, el filtro moral, por así decirlo. Nuestra autoestima también es un filtro en ello. Y después viene esto de cómo discriminamos nuestro pensamiento según la información que estamos recibiendo, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros estamos tomando una información antes de ver la realidad, estamos viendo primero nuestro mundo interno. Nuestro mundo interno es el que recibe el mensaje. A partir de allí hay una interpretación y después de esto es que llega la realidad, ¿ok? ¿Qué pasa si tenemos unas distorsiones cognitivas muy fuertes? Bueno, el pensamiento tiende a ser angustioso, pues puede generar algo desadaptativo y no nos permite, digamos, ver la realidad de la forma correcta. Son interpretaciones erróneas que tenemos nosotros que nos desvía desde de la lógica o de la realidad del mensaje o de la acción que está sucediendo. No nos permite ser objetivos, tiende a tener un sesgo más que todo emocional, regularmente es un sesgo emocional, y nos mantienen dentro de ciertos esquemas mentales que nosotros ya tenemos predispuestos, como les dije anteriormente, lo que hace que nosotros tengamos, digamos, una opinión al respecto y podamos hasta, pues, quizá hasta intentar predecir el futuro, ¿ok? ¿Qué pasa? Las distorsiones cognitivas nos producen errores lógicos, ¿ok? Que significa o sea, si bien es cierto, nuestro pensamiento tiene una lógica en cómo lo estamos interpretando, pero al final es un error de esa lógica, o sea, estamos utilizando una lógica errada y produce en nosotros que tengamos dificultades para entenderlo. ¿Okay? Por supuesto, te mantiene en tu esquema de pensamiento, es decir, te mantiene dentro de una forma de pensar sin ver otros detalles, sino específicamente esa manera de hacer las cosas o de pensar o de interpretar. Y por supuesto produce que hayan dificultades porque tú no eres digamos, el erudito que conoce todo en el mundo o que sabe cómo son las cosas realmente, sino que cada quien tiene su forma de pensar. Y por supuesto, como les dije ahorita, te genera una consecuencia emocional. La consecuencia emocional puede ser de distintos tipos, puede ser rabia, puede ser angustia, puede ser tristeza, que son las más comunes, ¿ok? Son las más comunes. Pero, ¿qué pasa? Esto no es algo que nosotros decidimos o no decidimos activar. Esto es algo que es automático. O sea, estos pensamientos claves o estas distorsiones cognitivas tienden a salir de forma automática. No es que tú directamente dijiste, bueno, voy a pensar bien o voy a pensar mal. No hay esa oportunidad de darle racionalidad a las cosas, de ver las opciones, sino que automáticamente saltan. Y como son habituales, es decir, son constantes, son un hábito que tú tienes en el pensamiento, lo más probable es que constantemente estén saliendo automáticamente y por supuesto nunca nos damos cuenta. Ahora, ese nunca darnos cuenta es lo que hace que nosotros nos mantengamos dentro del esquema de pensamiento. Y el otro detallito que tienen en constancia, o sea, que generan un manejo constante de estos pensamientos, es que te provocan un malestar y por supuesto no son hechos, son interpretaciones de los hechos o son interpretaciones de situaciones o interpretaciones de mensajes, por así decirlo, y esto te provoca ese malestar. No es que, mira, se choque el carro, no, eso es una distorsión cognitiva, no, eso es una realidad, choque el carro, ¿ok? Ahora, lo que podamos interpretar de esto sí puede ser una distorsión cognitiva o puede ser simplemente un proceso en el que, bueno, tienes que adaptarte y ya. Las distorsiones cognitivas es algo que llevamos comúnmente con nosotros, es parte de nuestra mochila. Siempre, así como hablamos en algún momento de las historias pasadas, igual estas distorsiones cognitivas vienen dadas, una, por la personalidad adquirida,
y otras más que todo, que es la mayoría, se vienen así, que es por el aprendizaje. Bien sea aprendizaje por la familia, por las figuras parentales, por los grupos sociales o por nosotros mismos en base a las estructuras o la vida que hemos llevado, las experiencias que hemos tenido y por supuesto tienden a generar en nosotros esas respuestas automáticas. Es complicado no aprender de la manera en que aprendemos, ya que bueno, el mundo a veces es hostil, el mundo a veces o las experiencias a veces no son lo suficientemente agradables o a lo mejor nosotros no tenemos un manejo emocional más adecuado o tenemos dificultades en nuestra autoestima y eso hace que vayamos aprendiendo y codificando esos pensamientos, esas distorsiones cognitivas o pensamientos negativos que nos llevan a interpretar las cosas de manera errónea. Okay, un saludo a la señora Rosalía, Dios me la bendiga por allá, Rosalba Cortés, Dios me los bendiga, de verdad muy agradado de que estén con nosotros y puedan escuchar este tipo de cosas. Okay. Este discurso que tengo yo aquí con ustedes, aunque me gustaría que tuvieran algunas formas de expresarse, porque aquí estamos para leerlos y para acompañarlos. ¿Okay? Hay algunas distorsiones cognitivas que son comunes. Les sugiero si tienen lápiz y papel o si, bueno, igual pueden ver esto después la semana que viene a través de nuestro canal de YouTube, que es Entre Mentes América, y allí van a poder ver el capítulo completo. Les sugiero de verdad, este episodio es bastante, como digamos, constructivo. Si nosotros nos ponemos a analizar cada uno de nosotros en cuál de estas distorsiones cognitivas estamos fallando, vamos a poder mejorar muchísimo nuestras vidas, muchísimo nuestra forma de ver las cosas y en cómo actuar de manera correcta. Claro, a veces no es tan fácil, pero por supuesto para eso estamos los profesionales de la salud mental, para poderte guiar y enseñarte a cómo cumplir con ellas o cómo manejar un discurso distinto dentro de tu cabeza para así poder tener resultados, ¿ok? Voy a nombrar rapidito para ir a música los tipos comunes de distorsiones cognitivas y después entramos más a describirlos cada uno, ¿ok? El primero es el pensamiento del todo o nada o pensamiento dicotómico. Eso es cuando o es blanco o es negro, no hay matices. Está la sobregeneralización, cuando generalizamos, o sea, vemos todo de una manera general y no de formas individuales. El filtro negativo, filtro mental negativo, también está la lectura del pensamiento, la adivinación, cuando hacemos el error del adivino, que adivinamos las cosas. También la maxificación o minimización de las situaciones, eso también a veces podemos verlo como catastrofismo, como algo que es catastrófico. La personalización de las cosas, que las cosas son conmigo, a juro es conmigo, o están haciendo las cosas a mí. El deberías o tienes que también es una distorsión cognitiva que es muy común en nuestro discurso. Siempre lo tenemos arraigado y no nos damos cuenta de que es un error. Y por supuesto el razonamiento emocional. El razonamiento emocional es según mi emoción, esa es la verdad. Esos son los más comunes, ¿ok? Entonces nos vamos a centrar específicamente en ellos porque estos están casi todos los días con nosotros y muchas veces no nos damos cuenta. Por aquí tenemos una pregunta de Dafne, quien nos dice, entonces puedo entender que una distorsión cognitiva puede ser también cuando una persona tiende a pensar equivocadamente de otra de la forma de su personalidad. Eh, Mira, no te puedo decir que no, bueno, entiendo muy bien la pregunta, pero sí es una forma, digamos, sesgada de pensar, ¿ok? Una de las cosas que pasa con nuestras distorsiones cognitivas es, por ejemplo, entender o creer que las personas deben comportarse de una manera. O que, por ejemplo, si tú hiciste tal cosa, te etiqueto de alguna manera. Ya te lo voy a explicar con más profundidad. Voy a aprovechar también para indicarles que esto también se presenta en nuestros niños. Nuestros niños también tienen distorsiones cognitivas, regularmente son aprendidas por el ambiente, bien sea por los padres, por los cuidadores o por la falta de ellos, también por los amigos y la forma en que piensan los amigos o lo que dicen, porque obviamente los chamos son una esponjita y es más fácil que lo aprendan, ¿ok?
Entonces, ¿qué hacemos? También hacemos un manejo de las distorsiones cognitivas, pero ajustadas a su realidad. Por ejemplo, en América SS, nuestro patrocinante, le tienden a llamar las ideas monstruos. Hacemos un juego para identificar cuáles son los monstruos que están dentro de nuestra cabecita que no nos hacen sentir de la mejor manera o no nos hacen pensar de la mejor manera, ¿ok? Por ejemplo, si nosotros queremos hablar del pensamiento dicotómico, que es ese blanco o negro, es todo o nada, ¿ok? Cuando vemos las cosas de que no hay ningún tipo de matiz, sino simplemente o es todo o es nada. Si no saco 20 en un examen, soy un fracaso, por ejemplo. ¿Ok? Si saqué 18, igualito es un fracaso. O si, por ejemplo, no logré hacer las cosas por completo o en el tiempo que yo tenía estimado, simplemente no sirvió, no sirvió para nada. Son cosas que cuando hay una reinterpretación, hay una forma muy distinta de pensar y es que todos podemos fallar, también todos podemos entender el nivel de valorización entre un aspecto y el otro. No todo a juro es todo o nada. Además, es bien sabido que si tú tienes un proyecto y a la primera no se da, lo importante es entender de que no es que no sirves, es que estás aprendiendo en el proceso y con la constancia vas a poder continuar, vas a poder lograrlo. Ahora, si nosotros nos cerramos a que nada sirve porque no lo sé hacer bien y porque no lo logré, obviamente vas a tener una dificultad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos esa distorsión cognitiva y llega a nuestra frustración porque no logramos las cosas según lo planificado, es decir, no sacamos 20, entonces esa distorsión cognitiva nos dice que nada sirvió, que todo está mal, que no existe nada bueno. Entonces obviamente eso nos va a generar inquietudes, nos va a generar problemas, malas manifestaciones en nosotros mismos, vamos a tener dificultades hasta para aceptarnos en algún momento. Eso, por supuesto, genera una discriminación errada de quiénes somos y nos golpea nuestra autoestima directamente. Golpea de una vez nuestra forma de vernos nosotros mismos y no nos permite avanzar. ¿Por qué? Porque obviamente ya dimos todo por perdido, porque nada está bien, todo falló, cuando realmente no es así. Esto es algo que nos pasa a muchas personas, ¿ok? Recordemos también, como hemos hablado en alguna oportunidad, la ansiedad puede hacer que tengamos este tipo de cosas más fuertes. ¿Por qué? Porque los pensamientos son muy rápidos, tenemos menor capacidad para control de impulsos, tenemos un manejo más inadecuado de lo que es el temperamento. Entonces, nuestras distorsiones se hacen más frecuentes, ¿ok? Tenemos también el filtro mental. El filtro mental regularmente es un filtro mental negativo. No lo utilizamos de la manera adecuada. ¿Y qué hace eso? Te lo voy a explicar como se lo explicamos a los niños. Está el monstruo filtro. ¿Cuál es el monstruo filtro? Imagínate que el niño está en una fiesta, está disfrutando, está corriendo, está brincando, está saltando, echando broma, ¡pum! Se cayó y se dio un golpe en la cabeza y se le hizo un chichón. Entonces el niño va a decir que la fiesta fue horrible porque se cayó y se hizo un chichón. Entonces, obviamente allí solo está filtrando la parte negativa, o sea, sacando la parte negativa de lo que pasó y está olvidando que el niño corrió, jugó, brincó, chilló, hizo de todo. ¿Eso qué hace? Que única y exclusivamente veamos las cosas. Vamos a poner otro ejemplo. Imagínense que ustedes van acá a la llovizna y en la llovizna estamos viendo todo lindo, están los monitos, hasta vimos hasta la anaconda, pues, por ejemplo. Pero resulta que en algún momento, mira, me caí y me mojé la ropa. Oye, entonces me fue muy mal porque lo único que pasó fue que me caí y me mojé la ropa. Esa es la historia del viaje, esa es la historia del paseo, eso todo, nada sirvió, me siento mal, estoy molesto, estoy incómodo porque simplemente lo que pasó fue cuando realmente viviste una experiencia en la que te puedes sentir bien, en la que puedes estar tranquilo, en la que puedes, bueno, hay accidentes, bueno, los accidentes pasan, a todos nos pasan accidentes, todos tenemos dificultades para en algún momento sentirnos del todo bien. El filtro negativo, el filtro mental negativo es algo que
muchas veces cargamos con nosotros mismos y que es lo que nos lleva a evitar ver la realidad de lo bueno que existe. También existe cosas difíciles, es cierto, pero únicamente pensar en las cosas difíciles es lo que nos lleva a tener mayores dificultades emocionales y nos genera, por supuesto, distorsiones en nuestra conducta y nuestras emociones. Saludos a Pierina desde Guasipati, un abrazo, señorita Pierina, Dios me la bendiga. ¿Qué pasa? Para responderle un poquito más a nuestra amiga Daphne, cuando una persona tiende a pensar equivocadamente de otra, de la forma de su personalidad, regularmente puede ser el etiquetar. ¿Ok? Etiquetar a los demás. Aquel es un bruto, aquel es un tonto, aquel es un ladrón, aquel es. ¿Ok? A veces, no te voy a decir que no pienses las cosas. Si la persona roba constantemente, ya tú sabes que es una persona que tiene un problema y que bueno, sí tiene unas características. Ahora, si es una persona que en algún momento cometió errores, pero ha dejado de hacerlo, simplemente ya está bien, es un error tener que etiquetarlo directamente. Son errores cognitivos que tenemos. También podemos ver personas que tienen arraigo en pensar en las personalidades de los demás, pero regularmente no nos observamos a nosotros mismos. Y eso también es un error. ¿Por qué? Porque al final estás más pendiente de la vida de los demás que de la tuya propia. Si nosotros simplemente consideramos que la personalidad de otra persona no está bien, ok, podemos tener esa idea, pero la verdad es que no deberíamos encerrarnos en ello porque cada quien tiene su individualidad y tiene una forma de actuar distinta. Te guste o no te guste, nadie debe actuar para complacerte a ti mismo, ¿ok? Para seguir con estas distorsiones cognitivas, también podemos hablarles de él descontando lo positivo. ¿Ok? ¿Qué es descontando lo positivo? Descontando lo positivo es una distorsión cognitiva también muy común que regularmente lo llevamos con nosotros mismos y no nos damos cuenta. Esta distorsión cognitiva, si tenemos un poquito de baja autoestima o tenemos un poquito de depresión, puede hacernos mucho daño y bueno, si no, también puede llevarnos hasta allá, ¿ok? Esto para los niños nosotros le llamamos el monstruo ignorador de alegrías, ¿ok? ¿Por qué ignorador de alegrías? Porque este monstruo o esta distorsión cognitiva no nos permite ver las cosas buenas que hacemos. Por ejemplo, yo le puedo decir a Edgardo ahorita, oye, qué buen trabajador eres, manejas muy bien los controles, etcétera, y él en su cabeza puede comenzar a pensar, bueno, eso lo está diciendo para complacerme, porque quiere algo, o lo está diciendo para que no, a mí no me dé pena, o lo está diciendo porque alguien le dijo que me dijera algo porque yo me siento mal. ¿Entiendes? En lugar de aceptar los cumplidos o las cosas que realizaste, o el cómo pasan las cosas gracias a tu intervención, comienzas a pensar que esto se da es por otra razón externa, no es porque sea verdad, no tengo el mérito, sino que existe una razón externa que nos lleva a pensar de esa manera. ¿Por qué esto hiere demasiado la autoestima? Porque obviamente te estás sintiendo tú menos que los demás, te estás sintiendo menos que la situación, te estás sintiendo menos que lo que significa salir adelante y hacer las cosas bien. De allí también se produce el síndrome del impostor, que es un síndrome que regularmente se da en las personas que no se dan cuenta de cuáles son sus habilidades y cuáles son sus formas buenas de hacer las cosas, sino que simplemente, perdón, se entregan a pensar en que, bueno, todo fue suerte o fue porque tuvo una palanca o porque X o y no ven cuáles son las cosas buenas que les pasan a través de sus propios méritos y esfuerzos, ¿ok? Les pregunto a ustedes y me contestan por acá por el chat interactivo si ustedes propiamente han visto este tipo de distorsiones, bien sea en ustedes o en alguien más, pero es importante que lo vayamos evaluando. ¿Cuándo yo he sentido esto? ¿Cuándo he podido ver que, mira, no me siento lo suficientemente bueno para esto? O en algún momento me dieron algún cumplido y nunca lo acepté porque, bueno, no me siento que realmente sea así. O cuando hice esta distorsión del el- el polo blanco, polo negro o positivo, negativo y sin nada en el medio, que regularmente es una de las cosas que más nos afecta a los adultos.
Es importante darnos cuenta que todos en algún momento, o bueno, generalizar siempre es un error, así que casi todos en algún momento hemos tenido este tipo de distorsiones, hemos vivido con este tipo de distorsiones y nos hemos equivocado gracias a ello. Si bien es cierto, la madurez nos ayuda a mejorarlo, también es importante trabajarlo porque de ellos inciden directamente en nuestra madurez emocional y en el cómo llevamos nuestra vida, ¿ok? Y siguiendo con nuestras distorsiones cognitivas, que son unas situaciones bastante delicaditas que deberíamos estar manejando cada uno de nosotros, está el saltando de conclusiones erróneas. Ese saltar de conclusiones erróneas, es decir, sacar conclusiones erradas, se presenta de dos maneras. Y esto les aseguro que en algún momento deben haberlo pensado o tenido en cuenta o actuado en consecuencia de ello, ¿ok? Hay uno que se llama leyendo la mente. ¿Quién no ha leído la mente en algún momento? Todos en algún momento hemos interpretado, yo sé lo que él está pensando, lo que él está diciendo, seguro está pensando tal cosa. Y realmente eso es un proceso cognitivo que no existe. Nosotros no podemos leer la mente a menos que seamos como los X-Men o algo así, pero no podemos, simplemente no tenemos esa habilidad. A veces hay quienes le llaman que no, que yo tengo una intuición, que no sé qué cosa, ok, está bien, te podemos respetar, pero la lectura de la mente no existe. ¿Qué pasa? Cuando nosotros regularmente vemos en la lectura de la mente él se está escribiendo con alguien más, o no le importa lo que le estoy diciendo, o no está haciendo las cosas porque no le interesa. Hay distintos tipos de lectura de mente que regularmente nosotros hacemos y es creer que lo que nosotros estamos pensando es la realidad, porque es lo que los demás lo están diciendo, lo están pensando o es la intención de los demás, es hacernos daño de alguna u otra manera. ¿Qué pasa? Esa lectura de mente regularmente nos deja con mucho dolor interno, nos deja con muchas dificultades y por supuesto genera frustración y rabia. Cuando nosotros estamos creyendo que alguien no hizo algo o que alguien hizo algo directamente con alguna maldad o porque simplemente no le interesó o algo así, le estamos dando cabida a un mundo dentro de nuestra cabeza que nos va a llevar a tener pensamiento tras pensamiento, que nos va a llevar a tener rabia, que nos va a llevar a tener decepción. Y esto no va a permitir que tú puedas continuar con con esa relación, bien sea de amigos, bien sea de personas que recién estás conociendo, de una manera, digamos, agradable. Ejemplo, tú vas a apagar la luz y cuando hay mucha gente, bueno, pero es que se están tardando porque es que seguro que no quieren trabajar, no sé qué cosa. Entonces, ¿qué haces? Te irritas todo. Cuando te irritas que llegas a pagar, ya cada quien tú estás tratando mal a la cajera también te está respondiendo de esa manera. Entonces, el leer la mente o entender qué es lo que el otro está pensando o cuáles son las intenciones de la otra persona es una distorsión cognitiva que regularmente nos afecta a casi todos y vive en nuestro día a día. Entonces, esto nos genera muchas dificultades emocionales y bueno, es algo que deberíamos estudiar cada uno de nosotros. En ese mismo orden, también tenemos la adivinación del futuro, lo que le llamamos la bolita de cristal. ¿Qué es la bolita de cristal? Cuando nosotros vemos, sabemos lo que va a pasar, sabemos o tenemos una idea de lo que va a pasar en el futuro. Es decir, regularmente lo vemos de forma negativa. Voy a ir a una entrevista de trabajo, pero seguro que no me van a aceptar porque yo no me sé bien las cosas, porque seguro que voy a fallar, porque obviamente si tú vas con ese tipo de pensamiento, cuando llegues a la entrevista de trabajo vas a estar todo nervioso y lo más probable es que falles y ahí vas a reforzar directamente la idea negativa de qué era lo que estaba pasando. Si tú vas con un pensamiento catastrófico hacia de viaje, mira, seguro oye, la vamos a pasar mal, hay que tener cuidado con esto, cuidado porque nos va a pasar tal cosa. No vas a concentrarte en disfrutar el viaje, sino que te vas a concentrar en tratar de tapar esas distorsiones, tratar de entender el universo, porque a veces creemos que controlamos el mundo con nuestra mente o estamos muy seguros de las cosas que van a pasar.
O, por ejemplo, cuando tenemos que ir a cerrar un negocio y cuando vamos a cerrar un negocio, entonces resulta que no estamos seguros de lo que estamos diciendo, no estamos seguros de lo que estamos haciendo. Por supuesto, vas a ir con incredulidad, vas a ir con un pensamiento negativo. Eso te va a llevar a tener distorsiones, a tener un mal manejo de la situación. ¿Qué hace esa distorsión cognitiva? Esa distorsión cognitiva hace que cada vez te vaya yendo peor porque cada vez vas viendo los escenarios más difíciles, los escenarios como que son más complicados. Cada vez te vas yendo más hacia buscar la forma de predecir para poderte sentir dentro de lo que cabe con cierta seguridad. Pero esa distorsión lo que hace es realmente meterte en un hueco del cual es muy difícil salir, porque al final crees que esas predicciones son reales, crees que esas situaciones son reales, crees que eso que tú estás haciendo tiene una realidad establecida y no es así. Hay muchas frases que dicen ojo de loca no se equivoca, yo sabía que eso iba a pasar, ya es que ya yo lo había visto, eso seguro era así. Por supuesto, hay cosas que sí salen mal. En todo, en nuestra vida hay cosas que salen mal. Pero si nosotros siempre andamos con el pensamiento de que las cosas nos van a salir mal o que vamos a hacer esto, pero seguro que va a pasar esto, obviamente cuando salga mal va a haber un reforzamiento de la conducta, va a haber un reforzamiento de lo malo o lo negativo que nos pudo haber ido o que nos puede ir, y eso va formándose dentro de tu personalidad y de tu forma de enfrentar las cosas. Es importante que te des cuenta y por supuesto generar un cambio en esto. Además de este, también tenemos el tomar tus sentimientos como la única realidad. ¿Ok? Es decir, trabajar en base a tus emociones y que el mundo es en base a tus emociones. Creer que tus emociones son la realidad del contexto. Es decir, si yo estoy molesto por tal situación, es porque yo tengo razón de estar molesto en eso y no, realmente no es así. El hecho de que a ti te estén pasando cosas o que tengas dificultades en algunas cosas no significa que, que esa es una realidad de la situación. Vamos a ponerte un ejemplo. Ahí tienes muchísimo trabajo o muchas tareas en la universidad, tienes demasiadas cosas por hacer y entonces te empiezas a sentir incompetente porque no puedes con todo a la vez. Oye, no sirvo para esto, es mucha presión. Por ejemplo, en los pacientes lo hemos visto en pacientes universitarios que a la vez trabajan en que comenzamos a pensar, "Ah, pero es que es mucha carga, pero es que yo no voy a poder, pero es que esto significa que yo no sirvo para hacer dos cosas al mismo tiempo". Entonces el razonamiento lo comienzas a ver desde tu parte emocional sin ver la realidad. ¿Ok? ¿La realidad cuál es? Bueno, a lo mejor tomamos mucha carga o a lo mejor realmente tenemos una carga adecuada, pero no sabemos manejar el tiempo o la administración del tiempo, o a lo mejor simplemente estamos en un mal momento en el que necesitamos un poquito de desahogo. Existen muchas realidades. Hay otra que es que, por ejemplo, si no el blanco y el negro se juntan mucho con esto, por ejemplo, si no termino mi universidad en los 5 años que debe ser, entonces soy un fracasado, no sirvo, voy a ser un mal profesional, cosa que no es cierto. Todos tenemos nuestro espacio, todos tenemos nuestra administración de las cosas y es importante entender que este tipo de situaciones no te llevan al fracaso directamente. Está el pensamiento perfeccionista, en el que todo nos tiene que salir perfecto, porque si no podemos permitirnos cometer errores, y los errores nos causan una ansiedad tremenda, nos causan dificultades. Si no logramos las cosas al primer intento, como lo habíamos hablado anteriormente, nos vamos de boca hacia sentirnos mal y a no sentirnos competentes. Este pensamiento dicotómico también nos lleva a los deberes. ¿Qué son los deberes? Cuando nosotros pensamos en cómo se deben hacer las cosas, cómo se tienen que hacer las cosas. Por ejemplo, tú deberías eh, estacionarte bien. Entonces, si no te estacionas bien, yo me molesto. A mí me pasa mucho, por ejemplo, con la luz roja. Yo considero que la gente debería respetar el semáforo. Y cuando veo que alguien no lo respeta, suelo incomodarme. Ahora, realmente tiene que llegar al punto de incomodarme, tiene que llegar al punto de ser de darle fuerza a esa distorsión, o cada quien tiene en su vida el concepto adecuado.
yo no soy quien para estarle diciendo a todo el mundo cómo debe vivir o cuáles son las normas de tránsito. Eso no es mi responsabilidad. Si bien es cierto que puedo hacer un llamado, pero tampoco debo incomodarme por este tipo de situaciones. O por ejemplo, mi esposo debería mandarme un mensaje todos los días y decirme que me quiere, pero como no lo recibo, entonces mi esposo no me quiere. Eso no es así. Realmente tu esposo puede quererte, pero no tiene digamos, ese desenvolvimiento social tan adecuado como a ti te gustaría. O como es diciembre, debemos o tenemos que estrenar ropa. Y entonces si no tenemos para los estrenos, nos llenamos de ansiedad, no somos lo suficiente, no pudimos darle lo suficiente a nuestros hijos, no vale la pena, la Navidad la pasamos mal. O sea, hay muchos pensamientos de lo que debemos o tenemos que hacer que nos están generando muchas dificultades en nuestra vida. Y no solo lo que nosotros tenemos que hacer, sino lo que tienen que hacer los demás. Los demás deben respetarme, los demás deben ver quién soy yo, los demás deben darme mi puesto. Y no, no es verdad. Quien debemos hacerlo somos nosotros mismos. Y muchas veces fallamos en ello. Si fallamos, tampoco nos tenemos que castigar, sino específicamente tenemos que aprender de ello. También está el etiquetándote a ti mismo y a otras personas o a otras personas, que fue el que les nombré de que porque haces algo mal, te etiquetan de una vez o etiquetas tú directamente a otra persona. Como este muchacho hoy estaba, eh, vamos a decir, echando broma y estaba corriendo para acá y para allá y no sé qué, este es un desordenado, este no sirve, este no tiene tal problema. O como aquella persona se alteró, no, este es un loco que simplemente lo que hace es pegarle grito a todo el mundo, es agresivo, etcétera, etcétera, etcétera. Todos tenemos dificultades. Nosotros no podemos señalar a los demás porque realmente estaríamos señalándonos a nosotros mismos. Aquí no hay nadie perfecto. Como digo yo, el único ser perfecto resulta que nosotros no lo entendimos y lo guindamos en una cruz. Entonces, si esa perfección ni siquiera la podemos entender, ¿cómo creemos nosotros que podemos ser perfectos y que somos dueños de la verdad? La verdad es algo que nadie es dueño y podemos interpretarla de distintas maneras. Ahora, estar etiquetando a los demás significa que nos estamos señalando a nosotros mismos. Y bueno, antes de decirles más o menos cuáles son las técnicas que podemos utilizar para mejorar estas distorsiones cognitivas, viene esta que es muy importante, que es el culpándote a ti mismo. El culpándote a ti mismo lleva una versión bastante fuerte porque se da también en muchas situaciones que son muy negativas, que generan mucho dolor y puede causar hasta depresión. ¿Qué pasa? Esta culpándote a ti mismo se da es culparse a uno mismo de cosas que uno no puede controlar. Por ejemplo, pasa mucho cuando hay personas que fallecen. Entonces, si yo hubiese hecho, no hubiese pasado. ¿Sabes? Si yo hubiese llegado más temprano, seguro que no hubiese pasado eso porque yo hubiese podido responder. Eso es falso. Nosotros no podemos vivir creyendo que podemos trabajar en base a la muerte. O si yo hubiese generado esta idea, no se hubiese caído el negocio, porque seguro no es comenzar a culparte por las cosas malas que pasan o que tú no tienes ningún tipo de control y resulta que tú comienzas a culparte y a culparte y a culparte y a culparte y por supuesto esa culpa te va a llevar a una depresión y es muy fácil que llegues a ello. Así que hay que tener mucho cuidado con este tipo de pensamientos que regularmente nos lleva a hacernos daño a nosotros mismos, a hacernos daño psicológicamente y bueno, puede llevarnos a hacernos daño físicamente, ¿ok? Bueno, ya conociendo las principales distorsiones cognitivas y conversando al respecto, por supuesto llegamos al punto de darles un poquito de recomendaciones sobre cómo mejorar este tipo de distorsiones. Por el grupo interactivo acabo de hacerles llegar la guía de las distorsiones cognitivas para adultos para que cada uno de ustedes vaya entendiendo, leyendo y revisando un poco más sobre este tema y así poder mejorar su día a día. O sea, creo que es lo más importante de este espacio informativo porque la idea es que ustedes vayan mejorando y vayan teniendo una calidad de vida mucho mayor. Aprovechen que eso tiene la oportunidad de ver la explicación y también tiene al final lo que vamos ahorita
a abordar, que son las formas o las estrategias para poderlo mejorar, ¿ok? Por aquí nos dice Daphne, gracias, ya estaba buscando la información por IA. Bueno, aquí ya la idea es poder, a partir de hoy vamos a tratar de hacerles llegar un poquito de material para que puedan mejorar esa salud mental y puedan tener herramientas. Y por supuesto, si no tienen las herramientas completas o no lo pueden entender, con gusto podemos conversar al respecto. Podemos orientarles y podemos darle un poquito de más sazón a las cosas y mejores ejemplos, ¿ok? Ahora, ¿qué herramientas debemos manejar para poder trabajar estas distorsiones cognitivas? Lo primero es llevar un registro de pensamiento, ¿ok? ¿Qué es un registro de pensamiento? Por ejemplo, hoy fui al trabajo, vamos a poner ese ejemplo. Fui al trabajo, en el trabajo tuve una situación que no comprendí muy bien y me trabé un poco. Después tuve que ir a la oficina de mi jefe y mi jefe estaba de mal humor, así que, oye, me regañó por algo. Después salí a almorzar, volví al trabajo. Cuando volví al trabajo vi que todos estaban como serios, como raros, me imaginé que era yo. Entonces, todo ese tipo de cosas que pasaron no es solo anotar lo que pasó, sino darte cuenta a qué pensé yo en este momento en el que no pude hacer las cosas como quisiera o en el tiempo requerido. Me puse bravo, me molesté, comencé a pensar mal de mí, comencé a darme cuenta de que todo estaba mal o realmente hubo algo que pude avanzar. O sea, anotar cuáles fueron esos pensamientos, no solo la situación, sino el pensamiento que hubo durante ese momento. Identificar el pensamiento como tal es lo que te va a ayudar a mejorar. Si no lo identificas, obviamente no vas a poder mejorar. ¿Por qué? Porque no sabes qué es lo que vas a mejorar. Si no sabes qué es lo que vas a mejorar, obviamente, imagínate que vas al mecánico y en el mecánico y el mecánico te dice, bueno, ok, hay que arreglarte el carro. Ajá, ¿y qué hay que arreglar? No, no sé. Entonces, ¿para qué está yendo al mecánico, cierto? Entonces, lo mismo pasa con este tipo de situaciones. Primero, identificar el error, cómo estamos pensando, cómo estamos llevando las cosas y por supuesto allí es que vamos a poder avanzar. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo vas a registrar? Primero registras la situación, es decir, ¿qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando? Mi jefe me estaba regañando porque llegué tarde. Ejemplo. ¿Ok? ¿Qué emoción te hizo sentir eso? Oye, me sentí avergonzado, me sentí con rabia, me sentí incomprendido. ¿Cómo fue? Estuve ansioso, estuve frustrado, estuve triste. ¿Qué emoción te hizo registrar esa situación? O sea, ¿qué emoción pude tener en base a la situación que estaba pasando? Repito, situación, luego la emoción. Y después allí es donde podemos ver cuál fue mi pensamiento automático, qué pensamiento vino a mi mente. Voy a fallar, mira, no sirvo, mira, él está equivocado, o nadie me entiende, nada sirve, siempre me están regañando, o sea, siempre yo. O sea, ¿cuál fue el pensamiento automático que se vino en ese momento que te hizo actuar de esta manera o te hizo tener este tipo de, digamos, de respuesta ante la situación que estaba presentándose? A partir de allí es que viene un proceso más complicado, que ahí es evidenciar si este pensamiento o esta situación es cierta o hay una forma de refutarlo. ¿Ok? Es decir, hay algo que me dice que lo que yo estoy diciendo es verdad o hay otro punto de vista, hay otra forma de hacer las cosas. Es decir, cuestiona directamente ese pensamiento automático que ya describiste, que ya pudiste anotar. Es decir, ¿esto es 100% real o puede ser que yo pueda estar equivocado en algo, así sean un poquitico de las cosas? ¿Estoy interpretando bien las cosas o estoy teniendo dificultades por mi interpretación? ¿Mi interpretación es lo que está haciendo que haya un problema o realmente está pasando lo que yo considero? ¿Ok? Eso es algo importante. Y por supuesto, en el momento en que consigamos esta evidencia de refutación,
después lo que vamos a hacer es buscar un pensamiento alternativo equilibrado. Ok, me regañaron porque llegué tarde. Bueno, sí es cierto, no me entendieron qué era lo que me estaba pasando, pero bueno, también es cierto que tengo que llegar temprano y tomarme esto con mayor responsabilidad. Puede ser que yo esté fallando en algo, puede ser que las situaciones que yo esté pasando estén perjudicándome de alguna manera. No significa que yo soy malo o que nadie me entiende o que simplemente nadie se pone en mi lugar, sino que bueno, también es cierto que también debo ponerme en el lugar de los demás o a lo mejor no señalarme tanto cuando cometo los errores, ¿ok? Eso es lo primero, lo más importante para hacer es eso, ese registro anecdótico, ese registro de pensamientos, el poder ver la evidencia y después generar un pensamiento alternativo. ¿Qué pasa? Si nosotros no hacemos eso, no vamos a hacer el cambio de pensamiento, no vamos a poder, ¿ok? No van a poder directamente manejar la resolución de ese tipo de problemas y por supuesto vamos a tener esto para rato hasta que por supuesto busquemos ayuda profesional, ¿ok? También podemos hacer el cuestionamiento socrático que se utiliza para desafiar el pensamiento distorsionado a través de preguntas. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Qué tan probable es que esto pase? ¿Hay otra explicación para lo que ocurrió? ¿Y qué le diría a un amigo? ¿Qué le diría yo a un amigo en esta misma situación? Esto te ayuda a verlo desde una tercera persona, desde un punto de vista distinto y así puedes tener un mejor manejo de la situación. Y por supuesto, la técnica de poner la mente en pausa. ¿Qué es poner la mente en pausa? Evitar seguir con el pensamiento, evitar pensar, calmarte un poco, bajar los decibeles de tus pensamientos, bajar los niveles ansiosos o emocionales y después de pasar ese tiempo en pausa es que puedes pensar un poco más claro, es decir, tomar un poco de distancia de la situación para poder reinterpretar de una manera más calmada y darle una significación más apropiada. Esto es una de las cosas básicas para poder trabajar la terapia cognitivo-conductual, para hacer la reestructuración cognitiva, es decir, cambio de pensamiento para poder tener una vida más plena y agradable, ¿ok? Recuerden, es importante que, si bien es cierto, yo les acabo de compartir una guía por el chat interactivo, entender que esto no es simplemente yo sigo eso y ya todo sale bien, sino que hay que hacerlo paso a paso, buscar una interacción adecuada, buscar digamos, alguien que me enseñe o por lo menos discutirlo de alguna manera. Recuerden que nosotros tenemos nuestro mundo interno, en el que nos alimentamos nosotros con nuestras propias emociones y nuestros propios pensamientos. Y por supuesto es más fácil fallar haciendo esto solo. No significa que no puedan, obviamente sí se puede, pero es importante buscar apoyo. Si buscas apoyo, esto será más fácil y por supuesto será más rápido. ¿Ok? La inteligencia artificial nos puede ayudar, nos puede dar un paso a paso, pero de igual manera es importante que lo vayan, digamos, discutiendo y conversando. Esto lo pueden conversar con sus familiares, pueden hablarlo con algún amigo y ponerse a discutirlo entre ustedes, ver cuándo me pasa esto, cuándo no me pasa. Eso sí, si van a hacerlo, por favor entiendan que van a tener respuestas que no les va a gustar. ¿Ok? Por supuesto que te van a decir, mira, sí, tú a veces haces esto y haces esto y haces esto y si eso no te va a gustar, pero puedes aceptarlo como una persona madura y continuar mejorando, ¿ok? Recuerda, anotar tus pensamientos es el primer paso para poder mejorar. Si no nos damos cuenta de qué es lo que estamos fallando, nunca vamos a tener la habilidad de mejorarlo porque no los vamos a saber identificar, ¿ok? Bueno, y para el próximo lunes, aprovechando que bastante han preguntado y han hablado de este tema, bastante han insistido en darle digamos, una cara a esta situación, vamos a hablar directamente de lo que es el trastorno narcisista de personalidad. Cómo actúan estas personas, por qué le llaman de esta manera, cómo podemos identificarlo y por supuesto cómo podemos trabajar este tipo de dificultades y por supuesto con este tipo de personas. Los esperamos el lunes 8 para que podamos conversar sobre esto. Espero interacción y bueno, inviten a todas las personas que ustedes consideren que deben escuchar este tipo de programas
Inviten a las personas que ustedes creen que han estado en contacto con algún tipo de persona narcisista y sobre todo si necesita ayuda, poderlos apoyar de una mejor manera. ¿Ok? Nosotros estamos para acompañarlos a ustedes. Ustedes no están solos, están con nosotros. Nosotros sabemos que todos tenemos dificultades, pero a la vez también entendemos que existen mecanismos para poderlos ayudar. Recuerden que estamos a través de lo que hay online, bajo la dirección de José Armando Estaba, en los controles Edgardo Cordero, nuestro equipo de producción a cargo de Osana Productions, quien les habla, Evar Burley. Nuestro patrocinante, o llegamos a, perdón, llegamos a ustedes gracias a America SS Health Service, profesionales comprometidos con la salud, tomando la salud mental como piedra angular. Hoy hablamos sobre las distorsiones cognitivas, conversamos sobre ellas y cómo mejorar este tipo de situaciones. Recuerda, si necesitas apoyo, busca un profesional que sea aprobado científicamente. Si quieres ir luego a otro tipo de profesional, no hay ningún problema, nadie te lo impide, pero te sugerimos ir primero con un profesional de la salud mental que tenga estudios científicamente garantizados, ¿ok? Les recuerdo, para el próximo programa, el 8 de diciembre de 2025, vamos a trabajar sobre la personalidad narcisista. Vamos a tratar de darle, identificarlo, definirlo y, por supuesto, dar las recomendaciones más apropiadas para esto. Bueno, gracias a Dios por haber permitido estar con ustedes. Gracias a Dios por haber permitido que lleguemos al mes de diciembre y tener un adelanto de lo que es ya casi llegar hasta el fin de año. Un abrazo a todos, se les quiere mucho, me encanta compartir con ustedes y bueno, Dios me los bendiga. Recuerden, inviten a quien más lo necesite. Hasta luego y feliz tarde.